Fíjate que empezamos esta lectura del capítulo 6 de San Juan. El Evangelio de San Juan no narra propiamente la institución de la Eucaristía utilizando la narración de los relatos de la institución eucarística, pero su Evangelio está plagado de referencias eucarísticas, referencias a la Eucaristía, y en concreto el capítulo 6 de San Juan nos habla de el pan de vida, de Jesús como alimento, como pan que sacia. Por eso estamos hablando de la Eucaristía. Son catequesis eucarísticas. De hecho, muchos de los relatos, incluso de los signos, por ejemplo, la multiplicación de los panes, etcétera, lo que escuchábamos ayer, que proclamábamos en el Evangelio de los discípulos de Maús, son catequesis eucarísticas. Porque si os fijáis, ayer en los discípulos de Maús escuchábamos cómo Jesús explica las Escrituras y luego parte para ellos el pan. La Eucaristía es las Escrituras y el pan que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, pues esta experiencia eucarística es muy bonita, es muy bella, que también nosotros en los tiempos que nos está tocando vivir, tan difíciles y a la vez que nos estamos acomodando como podemos todos para mantener el alimento necesario para la fe. Y aquí es donde yo quería aterrizar en este lunes 27. El alimento necesario para la fe. Lo que nos sostiene es la fe. La fe es lo que nos mueve. La fe es lo que nos lleva a celebrar los sacramentos. La fe es lo que nos lleva a orar. La fe es lo que nos mantiene en comunión con toda la Iglesia. La fe es lo que me sostiene en los momentos difíciles, por ejemplo, ante la muerte, porque la fe en la resurrección es lo que me sostiene. Es decir, la fe es lo que hay que alimentar. Por eso se alimenta por medio de la gracia que nos dan los sacramentos, se alimenta por medio de la lectura y meditación y oración de la palabra de Dios, que también es un alimento para el alma y para la fe. Se alimenta con todos los detalles, los gestos, los compromisos de amor, de solidaridad que tengo con los más vulnerables, porque también Jesús dijo, ahí estoy yo. Por lo tanto, eso también es alimento para la fe, ¿eh? No lo olvidemos. De alguna manera, hay muchas maneras de alimentar y mantener la fe nutrida, que es de lo que se trata, de no dejar que la fe se debilite hasta que se pueda llegar a morir. Por eso decíamos siempre, yo lo he predicado muchísimas veces, y es gracioso porque a veces predicas esto precisamente cuando tienes delante a la gente que sí que va a la Eucaristía los domingos. Esto habría que decírselo a los cristianos que de alguna manera pues han ido abandonando, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía los domingos, ¿no? Pero nos sirve a todos, y yo creo que ahora más que nunca, quizás como estamos viviendo ese ayuno eucarístico, estamos valorando más y mejor la belleza de la Eucaristía. Pero sí que es verdad que nos suele pasar al ser humano muchas veces lo de siempre, que cuando tenemos algo no lo valoramos, y cuando lo perdemos es cuando lo valoramos. A mí mucha gente me dice, perdonad, la diferencia es un paréntesis, yo vivo en un colegio, y en el colegio en el que vivo hay patios, hay piscina. Bueno, la piscina no la administramos nosotros, la administra otra empresa, con lo cual yo no tendría acceso ahora que está cerrada, ¿no? Pero al patio sí, yo puedo ir a jugar a fútbol, a básquet, puedo andar, puedo correr por todo el colegio, y la gente puede decir, ¡qué suerte! Y es verdad, una suerte enorme, y más ahora, ¿verdad? Confinamiento y tal, poder salir a pasear. Yo soy realmente un privilegiado, un privilegiado. Pero es curioso, porque, por ejemplo, teniendo el gimnasio, nunca he ido. O sea, ahora, he ido antes, pero ahora no voy. Ahora estoy yendo a jugar a básquet, pero antes del confinamiento ni iba a jugar a básquet ningún día. Y todos los fines de semana, los domingos que el colegio está cerrado y podría ir a hacer deporte o lo que sea, no iba. Porque muchas veces cuando tienes algo no lo valoras lo suficiente. Esto nos pasa también con las personas que amamos. ¿Verdad que ahora extrañamos más a las personas que amamos? Precisamente justo ahora que no las podemos abrazar y ver y besar y acariciar. ¿Por qué? Porque no lo tenemos, y como no lo tenemos lo añoramos más. Y esto nos está pasando con la Eucaristía. Pero yo recuerdo, con la comunión, porque la Eucaristía la seguimos teniendo, ¿no?
yo recuerdo que muchas veces, en muchas predicaciones, en muchas, no una vez ni dos, en muchas, yo he dicho que cuidado con ir a la Eucaristía como cumplimiento, porque no nos olvidemos, que a veces también hay mucha gente que va a la Eucaristía con la mentalidad del cumplimiento. Cumplo y miento. ¿Cuánta gente? ¿Me vale para mañana? ¿Me sirve? ¿No me vale? Todo eso es lenguaje. ¿Cuántas veces hay gente que empezaba la misa y cuando empieza la misa ya a mirar el reloj a ver cuánto dura? A mí muchas veces me han tirado de las orejas diciendo que la misa que dure 3/4 de hora, 50 minutos, que es mucho. Es decir, cuando hemos tenido la posibilidad de la Eucaristía, muchas veces no la hemos valorado como se merece. Por eso, quizá, qué bello es parar ahora y escuchar esta palabra de San Juan que resuena como nuevo en nuestro corazón y nos vuelve a decir: oye, yo soy el alimento que necesita tu alma. Yo se refiere a Cristo. No solo la comunión. No solo la comunión es el alimento que sostiene el alma. Es de una manera excepcional la comunión, de una manera muy particular, porque es Dios mismo el que se hace presente realmente entre nosotros. Pero no solo en la comunión eucarística se hace presente Dios. Dios se hace presente en la comunión de amor, cuando tú amas a alguien, cuando tú rezas con alguien, cuando dos o más están reunidos, cuando tú haces un gesto de servicio, de amor hacia los más pequeños, al mismo Cristo se lo estás haciendo. Por lo tanto, el creer profundamente con el corazón que Cristo es el Señor de tu vida, esa fe es lo que te sostiene y hay que alimentar esa fe, ¿vale? Así que este tiempo que estamos pasando ahora nos sirva para anhelar con mayor gozo y valorar con mayor autenticidad lo que luego vamos a tener, porque no nos quepa duda, lo volveremos a tener. Esta es la gran buena noticia, lo volveremos a tener. Así que disfrutemos de lo que ahora sí que podemos alimentar. Esto pasa muchas veces, no sé si os... ya acabo, es que me enrollo mucho. No sé si estaréis de acuerdo, pero a veces no valoramos muchas veces lo que tenemos en casa. Y nos gastamos literalmente fuera de casa. Y fuera de casa somos unos amores con todo el mundo. Luego llegamos a casa y tenemos una cara de sapo, una cara de pepinillo. Y los de casa nos dicen: oye, nosotros también tenemos derecho a tu sonrisa, a tu buen humor, a tu servicio. No solamente seas simpático con los de fuera, sé simpático con los de casa. Es decir, que muchas veces lo de casa es lo que no valoramos. Bueno, pues aprendamos a valorar lo que hay ahora delante de nosotros y a desear que el Señor nos haga crecer el anhelo por Él. Hagámoslo así, ya verás cómo el Señor tiene preparado muchas bendiciones para todos nosotros. Yo estoy convencido. Vamos a continuar. Antes de empezar, quería solamente una pequeña anécdota, perdonadme, es una pequeña... Como hemos empezado y me he emocionado mucho al ver, no sé, he sentido el gozo de iglesia, ¿no? Lo siento cada día, pero hoy me ha emocionado mucho Fran al poder conectarse desde el hospital también, que lleva cada día celebrando la Eucaristía desde casa y hoy desde el hospital. Entonces ha sido muy emocionante, ¿no? Para mí el sentir realmente, pues esto es la iglesia, ¿no? Entonces me he emocionado y yo cuando me emociono ya sabéis que lloro rápido. Y entonces empieza la moquera y como no tenía ningún pañuelo, en vez de levantarme e irme a por un pañuelo o lo que sea, he agarrado un papel que tenía aquí en un vaso, que en teoría ese papel lo he puesto ahí porque he tocado otras cosas y digo, por si acaso, por cubrirlo y tal. Y luego me he sonado, lo digo porque si estuviera contaminado ese papel, hoy acabo yo de finiquitarme, porque me acabo de sonar con ese papel. Es una tontería. Pero vamos a lo nuestro. Si os acordáis, en la misa de ayer dijimos que estábamos leyendo el capítulo 6 de San Juan. Y el capítulo 6 de San Juan es el capítulo que el evangelista Juan nos menciona el pan de vida. Todo es un discurso en torno a la importancia del pan de vida, que es Cristo, ¿no? Ahí se hace una catequesis eucarística, ahí se nos explica lo importante que es alimentar nuestra fe de la esencia, que es la fe en Cristo, ¿no?
y en concreto la Eucaristía. Y es lo que acabamos de escuchar hoy en el Evangelio, en ese momento en el que hay ese diálogo, ese debate entre el maná, el pan del cielo que cayó, que nos dio Moisés en el desierto, y tú, ¿qué pruebas nos das, no? Los santos padres de la Iglesia, que son los teólogos de los primeros siglos, siempre, lo he dicho varias veces, perdonad a aquellos que ya lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe, siempre utilizaban esa expresión de las figuras, prefigura o imagen que había en el Antiguo Testamento, queriendo ser prefigura de lo que iba a revelarse en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. Bien, pues hoy lo vemos, ¿no? El maná en el desierto era prefigura, era imagen de lo que Jesús nos manifiesta en el Evangelio con la Eucaristía, con su cuerpo y su sangre. Viene a decir, del mismo modo que en el transcurso, en el desierto, en el itinerario del desierto del pueblo de Israel, Dios no abandona a su pueblo mientras sale de la esclavitud a la libertad, del mismo modo, Dios no abandona a su pueblo en el transcurso de este peregrinar por el desierto que es la vida. Y el gran alimento que nos da el Señor para este caminar, este itinerario por el desierto de la vida, es la Eucaristía, es su palabra, la palabra de Dios, y la oración también es un alimento importante. Pero sobre todo hablamos de la Eucaristía hoy. Es hermoso, porque la buena noticia que quería deciros hoy es que parece ser que probablemente a partir del 11 de mayo, ya sé que alguno estará pensando, todavía queda mucho, pero ya cuando pones una fecha es como que te motiva más. Pues nos dicen que a partir del 11 de mayo ya podremos celebrar, bueno, a ver qué nos dicen nuestros obispos, ¿no? Igual antes nuestros obispos nos dicen algo, pero de momento parece ser, por lo que me ha llegado, que a partir del 11 de mayo se restablecerá la posibilidad de juntarnos en grupos, aunque no sea de la totalidad del 100%, pero del 50%. Oye, pues bendito sea Dios, poco a poco, siguiendo cuidándonos y con todas las medidas que tendremos que hacer, pero el hecho de que podamos volver va a ser una gran alegría para muchos, para todos yo creo, ¿no? Entonces, qué importante. Yo vuelvo a insistir una y otra vez, perdonadme que sea pesado, pero vuelvo a insistir en que la Eucaristía es un todo, no es solamente el momento de la comunión sacramental, es todo, desde que empezamos hasta que acabamos, y es más, estamos invitados a vivir una vida eucarística, es decir, a continuar lo que nos ha enseñado el Señor en la Eucaristía, lo que hemos celebrado, la fe que hemos celebrado en la Eucaristía, a continuar luego cuando nos digan podéis ir en paz. Es ahí donde hemos de continuar llevando una vida eucarística. ¿Qué nos enseña la Eucaristía? Mira, nos enseña a centralizar toda nuestra fe y nuestra vida en Jesucristo. Fijaros que la gran enseñanza de la Eucaristía es que nosotros, que somos Iglesia, que somos cuerpo de Cristo, que somos esposa de Cristo, nos unimos a la cabeza, que es Cristo, al esposo, que es Cristo, para dar gloria al Padre, para darle gracias por su amor tan grande que ha hecho que diera la vida por nosotros y por nuestra salvación. Pero a la vez nos dice el concilio que aparte de dar gloria a Dios, los efectos de la Eucaristía son nuestra propia santificación. A mí me gusta mucho poner un ejemplo, salvando las distancias, de lo que significa la santidad. La santidad no es tanto un trabajo de méritos propios. La santidad es dejarse llenar por el que es santo. Y el ejemplo muy mundano que pongo, que si Dios quiere lo podremos a lo mejor en verano algunos vivir, yo no porque no me gusta, pero a algunos que les guste sí, cuando vamos a la playa y la gente se pone ahí como las langostas, a dejarse tostar por el sol, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos morenos por el efecto del sol en nosotros. ¿Y cuál es nuestra actitud? La actitud diligente de acercarnos al sol para que el sol nos ponga morenos. Bien, salvando mucho las distancias, La santidad tiene que ver con una actitud diligente por mi parte, por querer vivir según el Evangelio, acercándome a la luz que es Cristo, para dejarme llenar por esa santidad de Cristo.
¿Me explico? Eso es lo más bello, lo más hermoso. Así que recordémoslo. El Señor nos invita a alimentar bien nuestra fe, buscando siempre, en todo, dar gloria a Dios, y 2, en intentar dejarnos santificar por el Señor. Estoy leyéndoos mientras estoy hablando y veo que algunos decís que, claro, los que no estáis aquí conmigo, pues no podréis continuar con las Eucaristías. Ya veremos cómo lo hacemos, no os preocupéis. Porque a lo mejor, no sé si la Eucaristía entera, pero a lo mejor las homilías o algún ratito así lo podemos seguir manteniendo. Es muy bonito lo que se ha gestado aquí y es una pena que se deje morir, ¿no? Por lo tanto, no os preocupéis, que seguro el Señor nos dará la luz para mantener esto de una manera o de otra y mantendremos, por supuesto, estos encuentros tan bellos, ¿eh? Esto sin duda. Una última cosita rápida, San Esteban, la primera lectura. Es muy importante observar qué es lo que ocurre en el martirio de San Esteban. Lo digo porque sigue pasando en nuestros días. Sigue pasando. En nuestros días sigue ocurriendo lo que le pasó a Esteban. La sinrazón, la cabezonería, los prejuicios y tantas otras cosas que alimentamos unos y otros y que de alguna manera luego volcamos o vomitamos, iba a decir, en contra de los demás. Es impresionante el daño que podemos hacer a los demás. De alguna manera estamos produciendo en los otros lo que produjeron en Esteban, su martirio, ¿no? Su muerte. De alguna manera les estamos agrediendo, lastimando, cada vez que nosotros nos juntamos al chismorreo, a la crítica, al desprecio, a la calumnia, a dar rienda suelta a lo que otros me han contado, me han dicho que no sé qué, que no sé cuál, ese deporte tan universal que es el chismorreo, el chisme, y que tanto daño hace. El Papa lo decía hoy en la misa, hablaba de esto, decía, por favor, no entremos en la dinámica de los que siempre están lastimando a otros y están expandiendo de alguna manera los bulos, los chismes, las cosas de los demás, ¿no? Intentemos mantener siempre un estado de respeto hacia todos. Intentemos salvar a todos. Y si algo tenemos que corregir, lo hagamos en privado, ¿no? O lo hagamos en un contexto en el que no lastimemos la fama también del otro, ¿no? Es un gran aprendizaje este, Cuesta mucho. Yo el primero, Muchas veces sin darme cuenta, a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Nos desahogamos, ¿no? Necesitamos, alguien me ha lastimado y yo voy a otro y voy a contarle lo que me ha hecho este, y sin darme cuenta estoy expandiendo algo que lastima, ¿no? Que es la fama del otro. Sobre todo porque las personas que nos quieren no son imparciales muchas veces. Otras veces sí, pero muchas veces no son imparciales. Y generalmente las personas que nos quieren mucho, cuando yo le voy contando algo que otro me ha hecho a mí, y el daño que me ha hecho a mí, lo más normal es que se ponga de mi parte siempre. Y entonces yo, sin darme cuenta, estoy lastimando la imagen que esa persona pueda tener de este otro. Es un eslabón esto, un eslabón que es una cadena del chisme que va lastimándonos unos a otros. ¿Qué gozo sería si somos capaces de hacer esto que acaba de recordar Manuel, que lo pusimos el otro día en el Facebook? Felicita siempre en público y corrige en privado. A ver si podemos conseguirlo. Yo me lo he querido proponer, voy a intentar hacerlo, voy a intentarlo. A ver si cuando salgamos ahora de este confinamiento salimos con ganas de buscar siempre lo que suma y multiplica y no caer en la trampa de lo que resta y divide, y que cada vez que digamos algo sobre alguien o sobre algo pensemos, ¿esto va a sumar, va a multiplicar o esto va a restar y va a dividir? Si suma y multiplica, viene de Dios. Si resta o divide, viene del de abajo, ni caso. Y entonces olvídalo, o como mucho déjaselo en un lugar seguro. ¿Y sabes cuál es el mejor lugar seguro? La oración. Si alguien te lastima, vete a la oración y descárgate con el Señor, porque el Señor es un lugar seguro. O con María, descárgate con ellos, cuéntales a ellos. ¿Para qué? Porque además ellos conocen bien a la persona de la que les vas a hablar y conocen todas las cosas buenas que también tienen. Porque Dios no ve como nosotros, de una manera parcial o subjetiva. Dios ve lo esencial en el corazón y por eso nos trata con tanto cariño.
Así es que intentemos, yo propongo, hacer una cruzada de evitar los chismes. Cuando te venga alguien hablando mal de alguien, vamos a intentar parar, cortafuegos. Vamos a decir, no me vengas contando cuentos. No me interesa. Recemos por él. A ver si lo conseguimos. Esto que os digo a vosotros me lo digo a mí, el primero. A ver si lo conseguimos. Bueno. Lo estábamos diciendo un poquito al principio de la celebración, cuando hemos hecho esa monición de entrada, diciendo que celebrábamos hoy la fiesta de Santa Catalina de Siena, una laica dominica. Murió muy joven, pero desde muy niña tenía muy claro que lo que quería era ser santa y que lo que quería era consagrar su vida, su virginidad y todo al Señor, ¿no? Su familia la quería casar, tuvieron sus padres 20 y pico hijos, la querían casar, etcétera, pero ella tenía claro que no, que la idea era poder dedicarse a alabar al Señor y al cuidado de los más pequeños, de los más pobres, ¿no? Una mujer que probablemente no sabría ni leer ni escribir. Pensemos en la Edad Media de aquella época, ¿no? O sea, pensemos en la civilización de aquella época. Precisamente os he dicho antes que os iba a comentar que hay algo parecido de lo que estamos viviendo hoy a lo que se vivió en la época de Santa Catalina de Siena. Y fue muy interesante porque fueron épocas muy duras, muy difíciles. Coincidieron guerras entre reinados diferentes en Europa, coincidió la famosa peste negra del año 1347 al 1350, y durante toda esa época le tocó vivir a Santa Catalina de Siena. Además, ella le tocó vivir un momento de iglesia muy raro también, muy difícil. Un momento en el que, fijaros, había habido un cónclave, se había elegido un papa, pero esos mismos que hicieron el cónclave y que habían elegido a ese papa, al cabo de un tiempo dijeron que no era ese el verdadero papa, hicieron otro cónclave y nombraron a otro papa. Ese otro papa se tuvo que ir a Aviñón, Francia, y entonces había uno en Francia, otro en Roma, había guerras entre el rey de Francia con otros, había un montón de jaleo en la Europa de aquella época, y a eso le sumas la peste negra de esa época, de 1347-1350. Hay mucha gente que está citando a esas épocas en las que ha habido pestes en Europa para poner como ejemplo a santos y santas y a lo que la Iglesia hacía en aquella época. Pero yo creo que es justo mirar a la historia con todos los datos, no solamente mirar para lo que nos interesa, ¿no? Entonces, mirando con todos los datos, vamos a hacer mención precisamente a la peste negra de 1347. En aquella época, es verdad que la Iglesia lo que hizo fue abrir las iglesias, los templos, para que las multitudes pudieran refugiarse de la peste negra dentro de las iglesias. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Ocurrió el milagro de que la gente que estaba dentro de las iglesias no se contagió? No. Lo que ocurrió es que se propagó mucho más la peste negra, porque las condiciones eran insalubres. Imaginaos en aquella época, y la gente se refugiaba en la iglesia porque no tenía otros lugares donde refugiarse. No olvidéis la época medieval cómo funcionaba. La inmensa mayoría de la población era analfabeta, apenas tenían un hogar donde poder vivir, apenas tenían alimentos, apenas tenían educación, tenían señores feudales que se apoderaban de todos sus bienes y que los tenían como esclavos. Entonces la iglesia lo que hizo fue efectivamente acoger a toda esa multitud empobrecida e intentar cuidarlas y guardarlas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se expandió muchísimo más la peste negra y se llega a decir históricamente que llegaron a morir hasta 10 millones de personas. 10 millones de personas en todo el mundo a raíz de la peste negra. Otra cosa que ocurrió con la iglesia es que en aquel momento murieron muchísimos sacerdotes, religiosos, religiosas, también contagiados por la peste negra. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia en ese momento? Pues empezar a hacer lo que se llamaban ordenaciones express. Se empezó a ordenar sacerdotes a personas que primero no tenían vocación sacerdotal, segundo,
lo que eran un reemplazo urgente, rápido, para hacer las cosas que los que habían muerto no hacían. Porque claro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la Iglesia de aquella época empezó a vivir un deterioro moral dentro incluso de los propios sacerdotes, en los que Santa Catalina de Siena, por ejemplo, denunciaba continuamente los politiqueos que había dentro del clero, la baja moral que vivían mucha gente, pero claro, habían sido ordenados sacerdotes sin vocación ninguna y sin formación ninguna, gente que no tenía ni formación. En aquella época no era como ahora, ni muchísimo menos, que para ser sacerdote se requieren unos años de estudio, etcétera. Es decir, que la gente que se refugiaba en las iglesias no se refugiaba en las iglesias para recibir los sacramentos, se refugiaba en las iglesias precisamente para intentar ser salvadas de la hambruna y de la miseria y de la peste negra. Y lo que ocurrió, por desgracia, es que se expandió también mucho más rápido, ¿no?, entre toda esa multitud. Bien, todas estas cosas yo creo que son interesantes, y a esto hay que añadirle otra cosa peor todavía de aquella época, y es que la ignorancia se dice que es muy atrevida, ¿no?, dice el refrán. Bueno, pues en medio de ese caldo de cultivo, generalmente la gente siempre busca un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio hace una referencia bíblica, ¿no?, al famoso cordero hacia el cual se hacía la oración de llevar todos los pecados del pueblo sobre el cordero, luego se sacrificaba el cordero o se echaba fuera del poblado para que se llevara los pecados. De ahí viene cuando nosotros decimos Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. De ahí viene, ¿no?, el chivo expiatorio que él carga con los pecados de todos y se los lleva. Bueno, pues ¿cuál fue el chivo expiatorio en la Europa medieval del siglo XIV? Los judíos. Y empezaron a generarse crepúsculos o grupos muy radicalizados que culpaban de la peste negra en Europa a los judíos. Incluso llegó a haber exterminio de grupos de judíos dentro de Europa, producidos por gente cristiana que creían que los culpables de que Dios estuviera enfadado y nos mandara la peste negra eran ellos, ¿no? Es decir, que la realidad de la historia y sobre todo lo que llamamos los siglos oscuros, ¿no?, de la época medieval, es muy compleja, no es tan romántica y tan fácil como algunos dicen, ¿no? Que si el santo tal lo que hizo en época de la peste fue no sé qué, que si el otro santo hizo no sé cuál. Bueno, los santos, efectivamente, gracias a Dios, hacen maravillas, hacen cosas maravillosas, todavía en nuestros días. Pero luego la inmensa mayoría de los hijos de Dios, que no somos santos, hacemos lo que podemos. Y dentro de lo que podemos, pues a veces también cometemos errores. Y lo mismo pasó en la época medieval, como hemos dicho antes, con algunas medidas que tomaba la Iglesia, que por un lado eran muy evangélicas, la de cuidar a la multitud empobrecida y abandonada, pero por otro lado también pues provocó que hubiera pues esa cantidad de 10 millones de muertes en el mundo por la peste negra. Fue terrible, ¿no? Terrible. Bien, pero fíjate lo que nos dice precisamente el Evangelio de hoy. Gracias, Señor, porque le has revelado, Padre, porque le has revelado estas cosas a las gentes sencillas, a los sencillos. Y estamos viviendo hoy, igual que en toda la época, ¿no?, en todas las épocas, momentos en los que, incluso dentro de la Iglesia, hay mucha diversidad. Es decir, la Iglesia no es una institución homogénea, aunque mantengamos la unidad o la comunión, al menos en lo esencial, es verdad que somos muy diferentes. Y de hecho, dentro de la Iglesia Católica hay grupos que no tienen casi nada que ver unos con otros. Y ya no solamente hablo de movimientos eclesiales. Por ejemplo, los neocatecumenales con los carismáticos, con los focolares, con no sé quién. Son movimientos dentro de la Iglesia que, aun manteniendo la unidad en lo esencial, son distintos y tienen maneras de obrar diferentes, ¿no? Pero eso es una riqueza del Espíritu Santo. Lo que es más triste también es que dentro de la Iglesia existen muchas sensibilidades y muchos tipos de gente. Entonces, hay gente que vive la fe
de manera muy cerebral, muy a este nivel. Hay gente que vive la fe muy a este nivel, a nivel muy emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Que somos muy diferentes. Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es tener una fe bien estudiada, bien aprendida, bien aprehendida con la H intercalada. Una fe, como decía San Agustín, creo para entender y entiendo para creer mejor, ¿no? Es decir, una fe que no sea una fe meramente emocional, que sea una fe racional también, una fe estudiada, una fe razonada, pero no solamente una fe razonada, sino también y sobre todo una fe experimentada, existencial, vivencial, porque si no, al final nos ocurre lo que nos pasa. Tenemos por ahí pululando un montón de gente que son cristianos doctrinales, es decir, cristianos de aquí, que saben mucho de doctrina, creen que saben mucho de teología y creen que saben mucho de teoría, pero son incapaces de empatizar con la realidad del mundo. Y esto lo digo no a modo de crítica, sino como lamento. Luego también te encuentras gente que es todo amor y es todo emotividad, pero luego dice unas cosas que racionalmente no tienen mucho sentido y a veces se cae en la superstición. Entonces es tan peligroso el cristiano teórico como el cristiano supersticioso. Hemos de huir de una cosa y de otra. Y el ejemplo que hoy la Iglesia nos pone delante, que es Santa Catalina de Siena, es maravilloso. Una mujer humilde, una mujer que no era muy letrada en teologías, pero que sin embargo tenía un santo equilibrio entre lo que sabía, doctora de la Iglesia, entre lo que sabía y lo que vivía. Había una armonía maravillosa que le hizo, pues eso, acercarse con la libertad de los hijos de Dios a poder hablar con el Papa, ¿sabes? Y bueno, pues es un modelo para toda la Iglesia, copatrona de Europa, pero modelo para toda la Iglesia universal. Así que tengamos cuidado de no potenciar una religiosidad superficial o una religiosidad escrupulosa o una religiosidad de supersticiones, y también tengamos cuidado de no desarrollar una religiosidad teórica, doctrinal, que solamente lo que hacemos es repetir como papagayos lo que he aprendido en un libro. Que seamos capaces de empatizar y entender que la esencia del Evangelio es salvar el corazón del ser humano y que por lo tanto nosotros como Iglesia hemos de salir al encuentro de las personas para hablarles de Cristo, no para mostrarles lo mucho que sabemos. Yo en estos días he tenido que escuchar de todo, hasta un chaval que seguramente a lo mejor le doblo en edad, que haga una referencia bíblica y añada como coletilla: esto que te he dicho es una cita bíblica, por cierto, como queriendo decirle a un sacerdote que, ojo, el sacerdote puede ser también muy ignorante, pero hombre, algo de citas bíblicas, un poquito, si es nuestro oficio también, estamos predicando todos los días de la palabra de Dios, un poquitito sabemos, un poquito, no mucho, un poquito. Pero a veces hay esa soberbia también entre muchos de los más jóvenes, que crecen en una mentalidad cristiana doctrinal y que están también creyéndose que son Catalinas de Siena, aquí que le van a decir al Papa y a los obispos y a tanta gente lo que tienen que hacer, ¿no? La gran diferencia, ¿sabéis cuál es? Que Santa Catalina de Siena, lo que le dijo al Papa y lo que pedía la Iglesia, lo hacía porque amaba profundamente a Cristo y a la Iglesia, no a sí misma. Esa es la gran diferencia. La diferencia de un santo es que es capaz de denunciar cosas y de exigir cosas por amor y con amor. Pero cuando uno lo que hace es anunciarse a sí mismo y anunciar lo que uno sabe y anunciar lo que... eso no viene de Dios. Por eso aprendamos, como Santa Catalina de Siena, sobre todo a saber sacrificarnos nosotros. Ella fue una mujer mística y asceta. Santa Catalina de Siena vivía una vida de penitencia
súper exigente con ella misma, con ella misma, súper exigente. De hecho, se sacrificaba, aparte de que en aquella época existía lo que se llamaban los cilicios y la disciplina, ¿no? Aquello de darse como unas, fustigarse y otras cosas, pero pasaba grandes temporadas de ayuno y de grandes penitencias sacrificándose, mortificándose. O sea, a ella misma, ¿no? Por eso digo que la gran diferencia de los santos es que se saben que ellos no son nada, pero que si hablan, lo hablan porque aman a Dios y aman a la Iglesia. Santa Catalina es un gran ejemplo y un gran modelo para todos nosotros. Así que yo os invito a vosotros y a vosotras, laicos, que a ejemplo de Santa Catalina de Siena toméis ese deseo de Dios tan grande que digáis: Señor, yo quiero tenerte a ti como único tesoro en mi vida y quiero entregarme a ti con toda mi vida, con toda la frescura de mi vida y anunciar el Evangelio con el testimonio, ¿no?, de mis actos. Esto sería muy bello. Así que adelante y pedimos la intercesión de Santa Catalina de Siena, patrona también contra las epidemias, por lo que le hemos dicho antes, ¿no? Pedimos a Santa Catalina de Siena su intercesión para que cese esta pandemia, para que venga ya para abajo los números, para que entre todos consigamos ir doblegando la fuerza tan cruel que tiene esta enfermedad, ¿no? Sobre todo con los más vulnerables. ¿Veis lo que llevamos diciendo toda esta semana? Que estamos proclamando el Evangelio, el capítulo 6 de San Juan. Todo gira en torno a esa misma idea. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida eterna, ¿no? Hoy es muy, muy bello el pasaje que seguramente a todos o a muchos os sonaba ya. Ese pasaje del famoso eunuco etíope que iba camino a su tierra otra vez, de la tierra de su señor, y de camino le sale al encuentro Felipe. Venía de Jerusalén y Felipe le sale al encuentro. Primero de todo, yo no sé si todos lo sabemos, ¿no? ¿Quién era un eunuco? Un eunuco normalmente era una persona que se dedicaba al culto o bien de alguna otra religión, o bien al servicio de un señor, y normalmente los eunucos eran personas, me sale una palabra, pero no sé, quizás un poco así dura, pero castrados, ¿no? Es decir, personas que no podían tener relaciones porque de alguna manera, bueno, eran siervos, ¿no? Eran esclavos, ¿no? En muchas ocasiones. Y había algunos que eran eunucos por servir al culto, ¿vale? Por eso era. Entonces, para evitar también porque a veces había mujeres y hombres sirviendo en el culto, y bueno, para evitar, supongo, que se distrajeran en otras cosas más del mundo, digo yo, por eso eran eunucos. Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que este señor, este eunuco etíope, que vuelve de Jerusalén a su tierra, se encuentra con Felipe. Yo creo que hay aquí dos grandes cosas, ¿no?, que nos sirven para nosotros hoy. Una primera cosa es que Felipe sale al encuentro de aquel hombre en su realidad y en el camino. Es decir, cuando está de camino, Felipe sale al encuentro. Pero es que además lo vemos claro por lo que nos ha dicho, que el Espíritu Santo arrebató a Felipe del lado del eunuco. Quiere decir que probablemente Felipe le sale al encuentro porque Dios así lo ha dispuesto. Y digo que nos sirve a nosotros porque no sé si alguna vez os habéis parado a pensar que Dios se sirve de nosotros para entrar en la vida de otros, igual que se sirve de otros para entrar en nuestra vida en un momento determinado. Es decir, Dios se sirve de nosotros para hacerse compañero de camino. Y esto es una realidad que vivimos nosotros también. ¿Cuántas veces, si uno se para a mirar en su vida, dice: pues en este momento X de mi vida apareció fulanito o menganita que fue como un ángel para mí, porque supo darme la palabra que necesitaba, porque supo acompañarme en ese momento de mi vida, pues con su ternura, con su capacidad de escucha, ¿no? Y ese tipo de experiencias son lo que muy bien Mari Carmen ha dicho ahí, son lo que hay gente que llama coincidencias
y los cristianos lo llamamos diosidencias, en vez de coincidencias. ¿Por qué? Porque la palabra coincidencia o casualidad hace referencia al azar, pero los que somos creyentes y sabemos que todo sirve para Dios, incluso las experiencias que no son tan buenas a ojos humanos, Dios se sirve de esas experiencias y de esas experiencias de encuentro con otras personas que de repente aparecen en nuestra vida. Hay gente que aparece en nuestra vida, imaginaos una escena, ¿no? La escena de un viaje en tren. No sé cuántos habéis viajado en tren, yo creo que la mayoría hemos ido en tren. Y cuando viajamos en tren, de repente hay alguien que va contigo desde el principio del trayecto hasta el final del trayecto. Hay otras personas que están contigo desde el principio del trayecto hasta la mitad del trayecto, y luego se bajan y suben otras personas. Hay personas que están un breve trayecto contigo, a lo mejor una estación, y se bajan y suben otras. Hay personas que a lo largo de ese trayecto te dan conversación, personas con las que hasta se ha podido generar hasta una amistad, o personas que ni siquiera sabes ni cómo se llaman o que no han significado nada para ti en ese trayecto. Hay de todo. Lo importante es entender que en el trayecto de la vida hay personas significativas que suben o que bajan en esas estaciones de la vida. Hay personas que llevan 1 año, 2 años, 3 años contigo y luego ya no están más, pero ese año, 2 años, 3 años que han estado junto a ti han sido muy significativos, o te han ayudado a superar una crisis o una depresión, o te han animado en momentos que has vivido en esos 2-3 años muy duros, y estaba esa persona a tu lado. No son coincidencias, no son casualidades. Igual que a Felipe Dios lo puso en el camino de ese eunuco, Dios ha puesto a esas personas en nuestro camino. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es el de querer atarnos a esas personas y no ser agradecidos. Y ese es el riesgo. Perder de vista el agradecimiento y decir: Señor, gracias por el tiempo que he compartido a esta persona. Gracias por haber hecho posible que me encontrara con esta persona. Pero no querer atarte a esas personas, porque si no, desde el momento en que atamos a alguien, ya perdemos el don de la gratuidad, el don del regalo, ¿vale? Yo os lo digo porque una anécdota que... Miguel Ángel ahora la preguntaba. Es una tontería de anécdota, ¿eh? Pero mira, yo como sacerdote y misionero he vivido en muchos sitios muy diferentes. He vivido desde Valladolid, Madrid, Irlanda, Paraguay, Málaga. He vuelto a vivir en Paraguay en otra parte, luego he venido a Barcelona, ¿vale? He vivido en varios sitios. En todos los sitios donde yo he vivido, en todos, el Señor tenía preparado para mí el encuentro con personas maravillosas. Personas, algunas, que me han hecho un bien extraordinario. Personas que me han hecho crecer precisamente por las dificultades que me han supuesto también, ¿no? Personas que a lo mejor han aparecido de repente, pero que luego han desaparecido de repente. En cualquier caso, siempre cuando yo me voy de un sitio, me voy con, por un lado, la pena enorme de dejar de compartir quizá más tiempo con esas personas que has conocido en ese lugar, pero también con la confianza puesta de que si es voluntad de Dios que marches a otro sitio, cuando llegas a otro lugar, el Señor tiene preparado que te encuentres con otra gente. ¿Qué ocurre? Que para nosotros, que somos, digamos así, misioneros itinerantes, ¿no? Los sacerdotes, pues, estamos a disposición de, o bien si somos religiosos, de nuestros superiores, o bien del obispo. En cualquier caso, a nosotros nos manda el Señor de un sitio para otro. Y donde vayamos, hemos de darnos al 100% y tratar de servir a la gente con la que estamos. Por eso, después se generan unos lazos afectivos muy grandes, muy grandes. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros ahora, no? Llevamos 1 mes y medio compartiendo la Eucaristía por este medio y se genera unos lazos, se genera una afectividad, una emotividad entre nosotros, se genera también el gozo del compartir. Hoy lo decía alguno, ¿no? Alguno decía, cuando volvamos a esa normalidad de antes, pues ya no tendremos estas misas así como las estamos teniendo y probablemente
pues va a ser duro al principio porque a lo mejor pues nos hemos enganchado un poquito a estas posibilidades, ¿no? Pero seguro que el Señor tendrá preparadas otras cosas. Seguro. Él nunca nos abandona. No te ates nunca a ninguna persona. Al revés, da gracias a Dios. Qué bonito, Octavio, esa frase que dices, ¿no? La casualidad es la firma de Dios cuando quiere pasar desapercibido, ¿no? Sí, por eso hemos de agradecer a Dios siempre por todo. Pasa lo mismo cuando se marcha un ser querido o cuando se marcha alguien porque fallece y se va a la casa del Padre. Hay gente que lo vive con muchísima angustia, esa separación. Y yo siempre invito, cuando celebro los funerales, invito a mirarlo desde el punto de vista del agradecimiento. Gracias, Señor, por los años compartidos con estas personas, por los años en los que me has regalado un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un primo, un hermano, un tío, un amigo, como él, como ella, por lo que ha significado para mí, ¿no? Y entonces hay que ser agradecidos siempre, porque el Señor, en el ejemplo de la primera lectura de hoy, nos lo deja bien claro. Nos manda muchos Felipes, usando la imagen esta de Felipe, ¿no? Nos manda muchos Felipes a lo largo de nuestra vida, que son compañeros en nuestros trayectos para ayudarnos, para bendecirnos, para acompañarnos. Muchos decimos son como esos ángeles que Dios ha puesto en nuestro camino, ¿no? Como lo que decíamos hoy en la película que hemos visto. Por eso, por un lado, recordemos esto, ser siempre agradecidos por lo que hemos vivido, por un lado. Luego, por otro lado, el Evangelio de hoy. Hay una invitación enorme, la invitación a saber alimentarnos de Jesús. Y vemos, en relación con la primera lectura y el Evangelio, que Jesús está presente, su alimento, en muchos momentos, en muchas experiencias y de muchas formas. Está en la Eucaristía, está en los sacramentos, está en su palabra en su palabra revelada. Saber alimentarnos debidamente, también con la oración, ser agradecidos por el alimento que nos llega de un sitio de otro. Mira, yo hoy, y acabo con esto, yo hoy, viendo la película esta del Gran Milagro, es que me he pegado una llorera me he pegado, porque me emociona muchísimo. Pero entonces pienso, Señor, gracias porque esto hoy, ahora, ha sido alimento tuyo también para mí. Esa película ha sido un alimento para mí también, en ese momento. A lo mejor hay una canción que te emociona y llega a lo profundo de tu corazón, y eso es alimento que te manda el Señor también. Saber percibir los distintos alimentos que el Señor nos manda y ser agradecidos. Recordémoslo. Por todos los Felipes que nos envía, y también porque el Señor te envía a ti y a mí para que seamos Felipes para otros. Así que dejemos siempre buen sabor de boca, buena huella de nuestro paso por la vida de los demás. Ojalá que todo el mundo que nos conozca pueda decir de nosotros: me dio un gusto enorme conocer a esta persona. Me hizo bien. Su presencia, sus palabras, el rato compartido con esta persona siempre me hizo bien. Vivamos así, dejando buena huella en la vida de los demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Me sonrío porque veo amigos por aquí conectándose, amigos de Valladolid, amigos de Málaga, amigos de Madrid, amigos de Paraguay, amigos de todos los lados, y muchos de ellos con los que he compartido tanto tiempo, tantas Eucaristías, tantos momentos tan bellos, ¿no? Entonces es realmente un gozo muy grande, ¿no? Oye, fíjate qué bonito. Esa primera lectura de la conversión de Pablo es extraordinario. Y a mí me gustaría que nos fijemos en tres cositas. Una primera cosa es: Dios saca bueno de donde a ojos humanos solo hay malo. Esta frasecita se las trae. Esta frasecita ya nos invitaría a parar un momentito y a pensar. Y a decir, Dios saca bueno de donde a ojos humanos solo hay cosas malas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, que es el Señor, es capaz de transformar la realidad en cero centésimas.
Si Dios quiere, Dios es capaz de sacar bueno de lo que a ojos humanos es un mal. Y esto, en los tiempos que estamos viviendo, está muy bien recordarlo y repetírnoslo. El poder que Dios tiene le da poder, le da capacidad de poder transformar la realidad y de poder hacernos ver a nosotros en un proceso como algo que a ojos humanos parecería un mal, Dios lo utiliza para un mayor bien todavía. Y eso es lo que ocurrió con Pablo. Pablo era un hombre, Saulo, ¿no? Era un hombre tenaz, era un hombre pasional, era un hombre profundamente creyente en Yahvé. Él era un judío, fariseo, era un hombre muy convencido de sus creencias. Y precisamente por esa tenacidad, por esa pasión con la que vivía su fe, al principio, antes de que el Señor le tocara el corazón, él creía firmemente que tenía que perseguir la herejía de los cristianos. Porque al principio no olvidéis que los cristianos eran considerados unos herejes, porque se habían separado de la doctrina judía, ¿no? Y de lo que el judaísmo defendía. Entonces los consideraban herejes, y como herejes los perseguían por ese motivo. Y Pablo lo hacía convencido probablemente de que estaba haciendo un bien, convencido de que su religión le exigía hacer lo que estaba haciendo. Por eso también es interesante partir de ese presupuesto, porque a veces nosotros también estamos convencidos de cosas que luego nos damos cuenta y decimos, ay Dios mío, cuando pasa el tiempo y dices, pues no metí yo la pata aquí con esto que hice, o cómo me empeñaba en tal cosa cuando el Señor me quería llevar por otros lados, ¿no? Y efectivamente es así. Entonces, qué bueno, primera cosa que nos enseña la primera lectura de hoy. Dios es capaz de servirse de algo que a ojos humanos es un mal para sacar un bien extraordinario. Lo dice el propio Pablo. En una de sus cartas dice, todo sirve para bien para aquellos que ponen su fe y su confianza en Dios. Es decir, todo lo que a ojos humanos es un bien o es un mal, todo sirve para bien si tú lo pones en manos de Dios y si tú lo lees y lo interpretas en clave de fe. Y ahí está la importancia de las cosas. Si yo soy consciente de que todo lo que vivo lo vivo en clave de fe, sabré pasar por los momentos gozosos sin llegar a una euforia exacerbada que me saque a la superficialidad. Y también sabré pasar, ni creerme yo que soy lo más de lo más, cuidado, por los éxitos que tenga, ni tampoco cuando pase por los valles oscuros y tenebrosos, cuando pase por las cañadas oscuras, cuando pase por la prueba del dolor, del sufrimiento, de la soledad, del malentendimiento, si me permitís la palabra así, del sufrimiento en general. También, si yo lo sé leer desde los ojos de la fe, también voy a sacar un bien de ahí. Esto es un gran descubrimiento. Esto no lo entiende todo el mundo. Y sobre todo esto no lo vive todo el mundo. Si nosotros lo viviéramos, seríamos capaces de vivirlo como aquel tipo, los que me escucháis en las homilías en la misa habitualmente, ahora esto que os voy a contar vais a decir, esto ya lo he oído muchas veces. Pero bueno, como aquí estamos gente de todos lados, lo voy a repetir, con perdón, rápidamente. Esto es como aquel padre que tenía un hijo maravilloso. Y era tan bueno, que para complacerle un día le regaló el sueño que él tenía, que era tener un caballo. Entonces le regaló un caballo. Y toda la gente del pueblo le decía, de verdad, qué suerte, que te regale tu padre un caballo. Y el padre lo escuchó y dijo, buena suerte, mala suerte, Dios dirá. Al cabo de poco tiempo, el hijo tuvo un accidente con el caballo. Y, por desgracia, se cayó del caballo y se rompió la pierna. Y todo el mundo del pueblo lo miraba y decía, qué mala suerte, ¿para qué te habrá comprado tu padre un caballo? ¿Quién te iba a decir que te ibas a romper la pierna? Y el padre lo oyó y dijo, mala suerte, buena suerte, solo Dios lo sabe. Al poco tiempo estalla la guerra y vienen los soldados en la búsqueda de captar soldados jóvenes y pasan por la aldea de esta familia. Y cuando llegan a casa de esta familia, buscando a este joven, se lo encuentran en la cama con la pata estirada. Bueno, con la pata estirada no, que eso significa que con la pata tiesa así, herida, ¿no?
Y entonces, claro, no tiene que ir a la guerra, lo dispensan porque no está en disposición. Y la gente del pueblo dice, ¡qué suerte! Y el padre que lo escucha dice, ¡qué suerte, buena suerte o mala suerte! Solo Dios sabe. Ese señor vivía la vida en clave de fe, totalmente confiando en que todos los acontecimientos de nuestra vida, todos, si los vivimos desde la fe, el Señor saca siempre cosas buenas, incluso de las circunstancias y realidades dolorosas, incluso del sufrimiento, incluso de experiencias que nos han causado mucho dolor o muchas heridas, e incluso desde ahí Dios saca bien de un mal. Y esto es un convencimiento de fe extraordinario. Es lo que le pasó a San Pablo. Y es lo que le pasó a los primeros cristianos. Aquellos primeros cristianos, todos conocían a Saulo, porque Saulo era el tío más pasional en la persecución a los cristianos. Y se habían enterado que iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Por eso cuando el Espíritu le habla a Ananías y le dice, vete a ver a Saulo, Ananías tiene temor y dice, ojo, ¿cómo me mandas a este si este nos tiene ganas? Nos quiere eliminar. Porque Ananías no entiende esto que acabamos de decir al principio. De decir, confía, si Dios te lo pide, aunque a ojos humanos sea un mal, Él va a sacar un bien de ahí. Y ya lo creo que sacó un bien. Menudo pedazo discípulo que fue Pablo. Lo mucho que hemos de agradecerle a Pablo de Tarso. La belleza de sus cartas, la valentía de su misión, recorriéndose todo el imperio romano, creando comunidades nuevas, abriendo la realidad de la fe a otros pueblos no judíos. Pablo fue realmente un exponente extraordinario en las primeras comunidades. ¿Y de dónde viene Pablo? Viene de un contexto terrible. En sus manos estaba la sangre de muchos cristianos. Y ahora en sus manos está la nueva vida de nuevas comunidades cristianas. Cómo Dios es capaz de darle la vuelta a las cosas, ¿verdad? Y ahora miremos nuestra realidad de hoy. Si a día de hoy hubiera pasado esto con Pablo, lo habríamos fulminado a Pablo, lo habríamos puesto a parir. ¿Por qué? Porque hoy en día, por desgracia, como no vivimos con esa fe que os estoy comentando, tendemos a juzgar la vida de la gente por su pasado. Y no nos damos cuenta de una frase extraordinaria, y es que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Es decir, que todos los santos han tenido su historia, y no nacieron santos. Uno se va haciendo santo en la medida en que se va adhiriendo a la voluntad de Dios. Uno no nace santo, solamente nació Inmaculada María, pero el resto de los seres humanos nacemos todos empecatados hasta las orejas, ¿no? El egoísmo es lo que llevamos casi innato por ese pecado original que heredamos, digamos, por nuestra condición humana. Pero vamos aprendiendo a dejarnos llevar por la dinámica del reino y vamos aprendiendo a dejarnos llenar por el santo, y eso es santificarnos. Bien, pues si Pablo hubiera vivido en nuestros días, le habrían fulminado en las redes sociales, le habrían recordado continuamente, y este Pablito de Tarso que ahora viene aquí a predicarnos, ¿quién se cree que es? Si fue un sinvergüenza, ¿eh? ¿Cómo que no era Saulo, Francisco? Saulo es el nombre judío y Pablo el nombre romano, porque Pablo tenía las dos nacionalidades, era judío, pero también tenía nacionalidad romana, que eso es lo que le permitió después en la persecución ir a Roma a que lo juzgara el emperador, porque era un ciudadano romano. Si no, se lo habrían cargado ya en donde lo pillaron, ¿vale? Pero fijaros qué importante todo esto, ¿eh? Porque nosotros hoy, todavía hoy, juzgamos mucho a la gente por su pasado. Mira, ahora mismo, y yo os podría poner a mí mismo de ejemplo, si queréis, pero no lo voy a hacer. Pero ahora mismo hay alguien que por lo que sea empieza a salir en las redes como que está haciendo un bien, está haciendo algo bueno, va a faltar tiempo para que salgan rápido, lo que yo llamo los carroñeros de las redes, con perdón, carroñeros porque van buscando la basura, Entonces, faltará tiempo para que vayan corriendo los carroñeros de las redes a buscar en la historia de esa persona cosas del pasado,
diciendo, este que ahora va aquí de no sé qué, menudo sinvergüenza fue. Bueno, puede ser que fuera un sinvergüenza. Y ahora, para Dios siempre es el hoy, porque Dios es eterno, no hay presente, pasado ni futuro para Dios. Dios es el Señor en el principio y en el final de la historia, en toda la historia. Y para Él somos el hoy. Y por eso Dios nos ama profundamente, porque conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro, porque en Él no hay tiempo. El tiempo y el espacio son categorías humanas, mundanas, de la creación. El que no es creado, porque es eterno, que es Dios, no está limitado por el espacio y el tiempo. Por eso Dios está en todas partes, y a Dios lo podemos percibir en todas partes. Lo puedes percibir en el templo, lo puedes percibir en la calle, lo puedes percibir en tu casa. ¿Por qué? Porque está también dentro de ti. Lo dice la Escritura, no busquéis el reino fuera, está aquí, está allí, porque está bien dentro de vosotros. El propio San Agustín, que fue un tarambana, fue un sinvergüencilla cuando era joven, que la pobre Santa Mónica, su madre, iba todos los días en la oración loca pidiendo por su conversión. Pero mira cómo el Señor se sirvió, Pues San Agustín llega a decir en un momento en sus confesiones, tarde te amé. Y dice, eres más íntimo que mi propia intimidad. La experiencia que tuvo San Agustín fue un hombre muy intelectual que buscaba comprender a Dios con la razón. Por eso era gnóstico, deseaba conocer cosas, saber cosas, hasta que con la fe entendió que no solo es saber, es sentir, experimentar que Dios me habita. Allí donde estoy yo está el Señor. Y no olvides una cosa, ahí donde hay un cristiano está la iglesia. La iglesia no está solamente debajo del templo, bajo las 4 paredes del templo. Donde está un cristiano, ahí está la iglesia y ahí está Cristo. Por lo tanto, vivamos con la honestidad y la dignidad del honor que merece ser discípulo de Jesús. Y acabo. Por eso, en la misa, empezamos siempre con el acto de contrición y pidiendo perdón. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque cuando yo peco, no peco a título personal. Yo tengo mi pecado personal, pero al pecar yo, que soy hijo de Dios y miembro de la Iglesia, estoy manchando a la Iglesia. Por eso reconozco mi pecado delante de los demás, para pedir perdón también a la comunidad por mi falta, porque por mi pecado estoy ofendiéndoos también a vosotros. Por eso es muy bonito el yo confieso, cuando dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Siempre hay una relación comunitaria. Por eso la dimensión comunitaria está donde estás tú, porque tú eres cuerpo y Cristo es la cabeza. Por eso, cuando Pablo cae del caballo, que en realidad el texto no dice que caiga del caballo, pero bueno, en la tradición decimos que cae del caballo como expresión, cuando ocurre eso y dice, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús se identifica con su iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, porque donde está la iglesia está Cristo, porque donde está un cristiano está Cristo. Vivamos con la dignidad de los hijos de Dios. Fijaros de esas cosas que hablábamos el otro día. ¿Os acordáis que cuando pusimos el caso de lo que el mundo llama coincidencias o casualidades, y que nosotros insistíamos en llamarles diosidencias, ¿no? Un poco jugando con la palabra. Diosidencias quiere decir que no hay nada bajo el sol que no ocurra bajo la atenta mirada de nuestro Padre Celestial, el que nos ama. Y decíamos, como dice la Escritura, que todo sirve para bien para aquellos que creen en el Señor y que viven siempre con esa conciencia, ese estar despierto, ¿no? A mí me gusta mucho juntar estas dos ideas,
vivir con conciencia es estar despierto a la realidad trascendente que hay en nuestra vida. Es decir, hay mucha gente que vive dormida, hay mucha gente que vive distraída con las cosas de aquí abajo, de este mundo, ¿no? Y ahora, precisamente en este tiempo en el que hemos visto que muchas de las cosas que nos ocupan y nos preocupan, pues podemos vivir sin ellas, es cuando a lo mejor empezamos a valorar un poquito más cosas que son importantes y que quizás no le dábamos tanta importancia. La salud, cuidarse para poder cuidar, el cuidar a los demás, el cuidar la familia, esa iglesia doméstica que llevamos hablando de ella desde hace mes y medio. Y esas realidades tan importantes, vivirlas siempre desde la experiencia, la confianza de Dios y en Dios. Eso significa estar despierto, tener conciencia, ¿no?, de que yo no camino libremente a mis anchas y solo, sino que yo camino libremente cuando escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica, es decir, cuando me dejo conducir por la belleza del Espíritu, cuando escucho la voz que me susurra del Espíritu y la obedezco. Dice la palabra de Dios que los que son hijos de Dios son aquellos que escuchan la voz del Espíritu y lo viven, ¿no? Bien, pues diciendo todo esto, os lo digo porque hoy hemos dicho que estamos celebrando la festividad del sábado para no repetir mañana a la misma hora la misa del domingo, ¿no? Hoy sábado la Iglesia celebra la memoria de San Atanasio. Y San Atanasio fue un obispo muy importante, estamos hablando de finales del siglo III, colaborador del obispo Alejandro, dice aquí, ¿no?, a quien acompañó en el concilio de Nicea y que peleó valerosamente contra los arrianos. Cuando decimos peleó, no nos referimos a pelea de puños, sino a pelea teológica, ¿no?, a pelea dialéctica, lo que le acarreó también incontables sufrimientos. Ahora os explico por qué. Entre ellos varias penas de destierro, y escribió excelentes obras apologéticas y expositivas de la fe. Murió finalmente a finales del siglo IV, en el año 373. Bien, ¿quién era Arrio? ¿Y por qué San Atanasio era un luchador contra Arrio y sus ideas y sus seguidores? Pues resulta que Arrio generó lo que se llamó el arrianismo, que es una herejía que se hizo muy común en los primeros siglos de la Iglesia. Pero muy común, quiero decir que había obispos arrianos, que había emperadores arrianos, que no os penséis que eran 4 chalaos que iban por ahí que creían las ideas de Arrio. No. Es que era muy común y muy aceptado incluso entre parte del clero y de la jerarquía de la Iglesia, el arrianismo. Entonces, en el concilio de Nicea se condenó el arrianismo. ¿Por qué? ¿Qué era el arrianismo? Pues mira, lo que viene a decir Arrio tiene mucho que ver con el evangelio que hemos escuchado hoy. Porque fijaos que dice un momento en el evangelio de hoy: por eso yo os digo que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, etcétera, etcétera. Y antes, un poquito antes, también habla también del Padre, ¿no? Arrio decía que Jesús no era como el Padre, que Jesús era creado, era un ser divino, extraordinario, pero no divino como el Padre, era creación del Padre. Entonces el concilio de Nicea, cuando elabora parte de lo que hoy rezamos en el credo los domingos y las solemnidades, decimos: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, es Dios verdadero, de Dios verdadero. Y mira esto: engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Esto es respuesta del concilio de Nicea a Arrio. Porque como Arrio decía que Jesús no era como el Dios Padre, entonces era una criatura excelsa, pero no era divina como el Padre, por lo tanto también estaba negando que el Padre, o sea, que Dios era Padre desde la eternidad. Porque al negar que Jesús era el Hijo, ¿cuál es la diferencia entre ser hijo y ser criatura? Nosotros somos criaturas de Dios, pero
hemos sido hechos hijos por el Espíritu Santo, lo que os estaba diciendo antes. Por eso la Escritura dice que somos hijos de adopción. Es decir, el Padre nos ha adoptado desde el momento en el que aceptamos al Espíritu Santo como guía en nuestro corazón. El Padre nos adopta y nos hace hijos de Dios. Pero somos criaturas de Dios en la esencia, ¿no? O sea, en la naturaleza desde que nacemos. Por eso, si nosotros en el credo decimos que nosotros somos creados, pero Jesús no fue creado, porque Jesús es engendrado. La diferencia entre crear y engendrar es muy importante. Por ejemplo, el ser humano, puede crear una mesa, y la mesa no es igual a mí. ¿Por qué? No es de mi sangre, no tiene mis genes, porque es un objeto ajeno a mí, que yo he creado con cosas que no soy yo. Pero ¿cuál es la diferencia entre engendrar y crear? Que engendrar lo vemos en las mamás, ¿no? Mañana es el Día de la Madre aquí en España. Las mamás nos han engendrado. ¿Qué quiere decir? Que hemos sido formados desde ella, es decir, desde la realidad que ella lleva, y desde nuestra mamá y nuestro papá, con sus genes, etcétera, los cromosomas, cataclín, cataclán, todo eso ha ido generando lo que somos, nos ha ido engendrando. Somos de la misma sangre que nuestros padres. No somos creados por nuestros padres, no somos hechos como algo ajeno a ellos, sino que llevamos ¿verdad? Su mucha carga heredada de ellos, ¿no? Entonces, cuando Arrio decía que Jesús no era como el Padre, estaba cortando esa relación íntima de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres en uno. Tres personas, un solo Dios. Por eso el Concilio de Nicea condenó las teorías de Arrio. ¿Y por qué le supuso al bueno de San Atanasio hasta el destierro? Por lo que hemos dicho, porque en los principios todo el mundo creía, o no, todo el mundo no, pero estaba muy difundido el arrianismo, con lo cual todo aquel que fuera en contra de lo que decían los arrianos, pues era condenado también, y eran a veces expulsados al destierro, ¿no? Con esto también tenemos una enseñanza, para nosotros. La enseñanza de que en la Iglesia esa frase de siempre ha sido así no vale. Lo hemos dicho en otras ocasiones con otras referencias, ¿no? El otro día citábamos a San Basilio con las famosas catequesis mistagógicas, cuando les explicaba a los neófitos que cuando fueran a comulgar, que no comulgaran con las manos así como si estuvieran cogiendo cualquier cosa, ¿no? Sino que fueran conscientes que estaban comulgando, recibiendo en sus manos al Rey de Reyes, ¿no? Que pusieran sus manos como un trono que recibe al Rey, lo decía un Santo Padre de los primeros siglos. Entonces, el decir siempre se ha hecho así es una trampa, porque no es verdad. La Iglesia es un ente dinámico que lo gestiona el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Menos mal que nosotros, la barca de la Iglesia, la lleva el Espíritu Santo. Porque si fuéramos nosotros los que lo llevamos, ¡ay Dios mío! Pues anda que no hemos cometido barbaridades a lo largo de los siglos. Pues anda que no hemos metido la pata a lo largo de los siglos. Anda que no ha habido herejías a lo largo de los siglos. Y divisiones entre nosotros. Por eso, gracias a Dios, como el Espíritu Santo es el que lleva la barca de la Iglesia, podemos estar tranquilos y decir, estamos en buenas manos, gracias a Dios. Por eso es el Espíritu Santo el que sigue suscitando tanta vida, tanta creatividad en la Iglesia. Y ahí es donde vamos a una frase del Evangelio, y con eso acabo. En el Evangelio escuchábamos, el Espíritu es quien da vida. El Espíritu es quien da vida. Yo hoy grababa un vídeo en YouTube, a partir de esto, cuando lo reflexionaba esta mañana en la oración, que me hacía pensar, digo, en este tiempo en el que la enfermedad o el peligro de contagio de una enfermedad nos ha encerrado a todos en casa, sin embargo, al Espíritu no hay quien lo encierre. Es decir, que el Espíritu Santo no está solamente en el templo, allí encerrado. No. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo mueve la Iglesia. Y el Espíritu Santo no hay quien lo pueda meter entre cuatro paredes. Ni quien pueda decir, lo tengo yo aquí atrapado. No. Por eso dice la Escritura que el Espíritu sopla por donde quiere
y hace lo que le da la gana. Dios es soberano y hace lo que le da la gana. Y ayer decíamos que Dios era capaz de convertir algo bueno y bello de lo que a ojos humanos era feo y malo. Pues eso es obra del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, decimos en el credo. Por eso, cuando hemos escuchado ahora en el Evangelio, el Espíritu es quien da vida, esta es la última reflexión que os invito a hacer, ¿no? Hoy. Que es decir, ¿y cómo estoy yo permitiendo al Espíritu Santo que genere vida en mí en este momento? ¿Cómo estoy yo escuchando al Espíritu Santo desde mi casa? ¿Cómo estoy yo abriendo las puertas de mi corazón para que el Espíritu Santo venga, tome posesión, me inspire, me susurre cuál es la voluntad de Dios? Para yo saber y gestar vida, también en este encierro, donde aparentemente estamos todos aquí apagados. Bueno, pues los que se dejan llevar por el Espíritu, de apagados nada, sigue siendo un tiempo de mucho fruto, de mucha vida, y donde se está gestando cosas maravillosas, que seguro darán fruto cuando menos nos lo esperemos, porque el Espíritu es quien da vida. Qué bueno, que nos paremos a pensar en esto. ¿Cómo estoy yo permitiendo que el Espíritu gestione, genere en mí, geste vida nueva? Esto es bellísimo, Esto es muy importante, muy importante. Por eso no caigáis nunca en la trampa de pensar que se nos está apagando la fe por estar encerrados en nuestras casas. No penséis esto, eso no viene de Dios. Porque el Señor, te aseguro yo, que ha mandado su Espíritu Santo a cada uno de nuestros hogares y a cada uno de nuestros corazones, desde el momento en que recibimos el bautismo, la confirmación, desde el momento en que yo hago esa comunión espiritual en la que estoy diciendo al Señor, Señor, te abro mi corazón, creo en ti, desde ese mismo momento tú eres llevado de la mano del Espíritu. No estás abandonado, no estás huérfano, no estás solo, no estás sola, aunque lo estés físicamente. Por lo tanto, vive con confianza y aprende a valorar este tiempo que estamos viviendo, haciendo que dé fruto en abundancia. No te vengas abajo, no caigas en la tentación del de abajo que dice te estás marchitando, te estás apagando la fe, porque no puedes ir a la iglesia, porque no puedes recibir al Señor sacramentalmente, porque, dile no, de eso nada. Yo no me estoy marchitando porque estoy en las manos del Espíritu Santo, y yo sé que estoy en manos de Dios, esté donde esté, y tenga las posibilidades que tenga, solamente tengo que entrar dentro de mi corazón y decir, Señor, creo en ti, sé que estás conmigo, y el Señor me sigue dando vida. No escuches esa voz o esas voces que te quieren desanimar, desalentar. Dile, yo no me desanimo fácilmente. El Espíritu Santo está conmigo y es el que me sostiene. Así que yo no me desanimo fácilmente. Me pueden dar palos. A mí me pasa. A mí cuando me dan palos, a veces hago como las tortugas, le decía hoy a una amiga mía, ¿no? Yo como las tortugas, cuando tienen miedo, ahora que las estoy cuidando, las de infantil, lo que hacen es ¡yum!, se meten dentro del caparazón. Pero no están muertas. No has podido con ellas. Es precaución. Pero están vivitas y coleando. Por lo mismo. Nos pueden dar palos. Y el de abajo nos puede si quiere, intentar zarandear y desanimar. Pero dile cuando te vengan esos pensamientos, no, yo soy movido por el Espíritu de Dios. Y el Padre no me abandona. Camina conmigo donde yo estoy. Por lo tanto, cállate. Y al de callar al de abajo, que es un charlatán, como dijo Francisco. Vaya final más bello, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjate tú, esa batalla que estamos siempre, ¿verdad? Hubo un día que, perdón, por esto que voy a decir ahora, hubo un día que me acuerdo que entablé una discusión, diálogo, debate, no sé cómo llamarlo, la verdad, con dos jóvenes que a raíz de un tema, pues salía todo el asunto de si Dios era misericordioso, si nosotros
nos salvábamos siendo buenas personas o si teníamos que hacer más cosas porque Dios también te envía al infierno, es justo y no sé qué y no sé cuál. Y entablamos ahí una discusión, debate, diálogo, ya te digo que no sé cómo decirlo, que a mí personalmente no me gustó nada, pero no por hablar, a ver, yo por hablar me gusta siempre, pero la materia en sí no me gustaba. Pero aparte, es que mirad, yo una de las cosas que he descubierto en mi vida, y por eso lo predico, es que el Señor es profundamente compasivo y misericordioso. Yo no puedo predicar algo que no creo, o algo que no vivo, o algo que no experimento, porque uno no da lo que no tiene, ¿no? Es decir, uno da de lo que tiene. Entonces, si yo he experimentado que Dios ha sido misericordioso conmigo, si yo experimento que Dios me ama en mis debilidades también, en mis pecados, en mi fragilidad, y yo me siento profundamente amado por Él, yo no puedo predicar lo contrario. ¿Por qué? Porque la vivencia que el Señor me ha regalado, la percepción que yo tengo de Dios, es esa, la de un Dios profundamente enamorado de su creación y que está deseoso de darnos vida en abundancia. Dios no está deseoso de pillarnos en un renuncio. Dios no está deseoso en ver las faltas, en ver los tropiezos, en ver las heridas, en ver las caídas. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús, nos dice hoy la Escritura, es, y fijaos lo que ha dicho en la segunda lectura, es aquel que llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño. Lo veis, ¿no? Hasta la cruz. Para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Pero Dios no muere por nosotros porque nosotros nos lo merezcamos. El amor incondicional de Dios es lo que dice la Escritura también. Fijaos cuánto amó Dios al mundo, que aun siendo nosotros pecadores, Dios entregó a su propio Hijo para salvarnos. Esto es maravilloso. El mensaje del Evangelio y de todas las Escrituras, pero el gran mensaje del Evangelio, la gran revelación de Jesús, es que Dios está deseando salvarnos. Y cuando pensamos en salvar, porfa, yo os invito a que no penséis únicamente en la salvación eterna. Es decir, no pensemos en la salvación en clave de después de la muerte. No. Pensemos en la salvación ya aquí y ahora. ¿Qué quiere decir? Vivir en la alegría de los salvados, nos dice la Escritura. Aquí y ahora, cuando tú abres el corazón al pastor con mayúsculas, cuando tú aceptas formar parte de su rebaño, entonces tú ya vives salvado aquí. Es decir, tu manera de percibir la vida, la realidad, tus prioridades, tus valores, tu sensibilidad, cambian radicalmente. Pero cambian porque ya Dios te ha inundado de su espíritu y ya te ha abierto los ojos, te ha despertado a su presencia. Por eso es tan bello este gran mensaje, ¿no? Mirad, cuando decimos que hoy es el Domingo del Buen Pastor, en este domingo que es del ciclo A, escuchábamos cómo Jesús se identifica con la puerta. Pero fijaros un detalle muy interesante. Dice Jesús que el buen pastor, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas, ¿no? El que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Entonces, luego inmediatamente dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y nos acaba de decir antes, el que entra por la puerta, ese es el buen pastor. ¿Qué quiere decir? Que el buen pastor, el Papa Francisco usa una expresión que a mí me parece que es muy bonita, ¿no? Aunque ha habido quien lo ha criticado, pobre, pero siempre hay quien lo critica, ¿no? A él y a todos, porque aquí el caso es criticar a alguien, ¿no? Y cuando no es uno es otro, pero aquí Tokiski critica a Tokiski. Pero sin embargo, qué frase más bella y qué bien puntualizada el Papa Francisco. Es necesario pastores con olor a oveja. ¿Qué quiere decir eso? Que se juntan con las ovejas, que se entremezclan con la gente, que no tienen miedo a estar con la gente, que no tienen miedo a embarrarse en la realidad de la gente, que no tienen miedo a hacerse compañeros de camino, que no tienen miedo a tomar decisiones que a veces no son populares, pero son necesarias. Un pastor con olor a oveja es aquel
que no se cree más que nadie. El pastor no se cree más que las ovejas, sino que las conoce, las cuida, las ama, las llama por su nombre. Ese es el buen pastor. El buen pastor, dice la Escritura, es aquel que teniendo 100 ovejas, se le pierde una y deja a las 99 en casa, bien guardaditas, pero se va corriendo a buscar la que le falta. El que no es buen pastor, el que es un simple asalariado, es decir, alguien que no siente al rebaño como su familia, como suyo, dice la Escritura, ese, cuando ve venir al lobo, es el primero que se va corriendo, es el primero que abandona a su pueblo, a su gente. Sin embargo, el buen pastor es aquel que cuida a su pueblo, que quiere lo mejor para su pueblo, que atiende a su pueblo. Yo os he de reconocer que hoy ha habido un momento, esta mañana cuando he bajado al santuario, lo he colgado en mi Facebook, ¿no?, que viendo la iglesia así vacía y cerrada y tal, me ha dado una tristeza así grande, ¿no? Porque yo pensaba, y así os lo comparto, ¿no? Yo recibí la llamada del Señor para ser sacerdote y soy feliz, llevo 23 años siendo sacerdote. Es decir, el Señor me llamó no por mi dignidad, ni mucho menos, no porque sea mejor que nadie, ni muchísimo menos, no porque sea santo, por desgracia, ni muchísimo menos, ya me gustaría poder decir que sí, pero te llama para que seas colaborador suyo en el cuidado de su pueblo, para que seas ese pastor bueno, que hagas las veces del Cristo bueno, que escucha a su pueblo, que acompaña a su pueblo, que sirve a su pueblo, que enseña a su pueblo, que camina junto a su pueblo. Por eso, cuando yo he ido hoy a la iglesia y vemos tantos días que llevamos sin vosotros físicamente, no puede haber un sacerdote que se sienta pastor, no puede haber nadie que se sienta satisfecho y a gusto, no puede haber ningún pastor que ahora mismo, teniéndoos a vosotros en casa y las iglesias vacías, pueda decir qué bien estamos, ¿no? Pues no. Probablemente, como todos tenemos la añoranza, los buenos pastores, los sacerdotes y los obispos también tienen una gran añoranza por volver a escuchar vuestra voz, por volver a poder abrazaros, a desearos buen día, qué tal, a que podáis hablarnos y contarnos, y todas esas realidades que vivimos día a día en la iglesia y que estamos añorando todos, ¿no? Pero hay aquí un tema muy importante. Mira, yo os lo voy a poner con un ejemplo un poco hortera, con perdón de la palabra, pero que a mí me parece muy interesante, y por eso necesito que recéis siempre por los sacerdotes. A veces a los sacerdotes se les exige casi un grado de santidad que a veces raya un poco el pensar que también hemos de ser héroes. Ahora aquí todo el mundo tiene que ser un héroe, ¿no? El verdadero pastor no es aquel que él es un héroe, sino es aquel que os sabe llevar al verdadero héroe, al verdadero Señor. El buen pastor no es aquel que por sus cualidades os atrae a él, sino que os empuja y os hace conocer a Cristo. Ese es el buen pastor. Y eso lo puede hacer un sacerdote a pesar de sus debilidades, a pesar de su fragilidad, a pesar de sus incoherencias. El buen pastor es aquel que te habla del pastor con mayúsculas, que no se anuncia a sí mismo, que no se pone como ejemplo, sino que pone siempre el ejemplo en Cristo, que es el modelo para todos. Por eso es necesario que nos amoldemos. Lo que decimos en el bautismo, cuando se nos impone el santo crisma, para que entres a formar parte de Jesucristo, para que te configures con Él, quiere decir para que tomes la forma de Cristo, para que seas otro Cristo. Eso es lo que quiere decir cuando hoy en el Evangelio nos dice: yo soy la puerta, y el que entra por la puerta, ese es un buen pastor. Es decir, ningún sacerdote, ningún obispo puede aspirar a ser un buen pastor si no se llena de Cristo, si no crece en su intimidad con Cristo, si no aprende continuamente de Cristo. Un buen pastor no es solamente alguien que sabe mucho. Uno puede ser un horrendo pastor siendo un auténtico teólogo, porque el buen pastor es aquel que vibra con Cristo, es aquel que transmite a Cristo en sus palabras, en sus gestos, en su modo de tratarte,
Por eso necesitamos que recéis tanto por nosotros. Mirad, esto es un pen drive, ¿no? Esto es un lápiz de memoria. Si yo me empeño en querer meter este lápiz de memoria en el USB que se llama, ¿no? En este puerto del ordenador, y este USB lo quiero meter en el puerto del... Perdón a aquellos que no entendéis de informática, yo tampoco entiendo mucho, pero es un ejemplo un poco que se me ha ocurrido. Si yo quiero meter esto en un enchufe que no está preparado para recibir esta entrada, por más que yo me empeñe no lo voy a conseguir. La manera de que fluyan los datos de aquí al ordenador y del ordenador aquí es que yo sepa poner esto en el lugar que le corresponde. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, si la puerta es esta, yo tengo que saber entrar por esa puerta. Todos los cristianos tenemos un sacerdocio común que nos recuerda que hemos de esforzarnos por ser buenos pastores unos con otros. Y buenos pastores quiere decir que sabemos cuidarnos unos a otros, que sabemos protegernos, que sabemos acompañarnos y que sabemos llevarnos unos a otros a Cristo. Eso es muy importante. Por eso recemos unos por otros. Y por eso hoy, al rezar por los sacerdotes, hemos de pedir por la santidad de los sacerdotes. Pero hemos de pedir sobre todo que el Señor se esfuerce. No que el Señor se esfuerce, pobre, que el Señor ya lo creo que se esfuerce, sino que la Iglesia se esfuerce en cuidar también a los sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que viven solos y la soledad es muy dura a veces. Por eso a veces ocurren cosas, o hay sacerdotes que se vienen abajo, o hay sacerdotes que se enfrían en la fe, o hay sacerdotes que se vuelven un poco huraños, un poco tristes, un poco distantes. Por eso es tan buena la labor que vosotros y vosotras podéis hacer con los sacerdotes también. No solamente el sacerdote os cuida a vosotros, también vosotros nos cuidáis a nosotros. Yo siempre he tenido la suerte, y lo digo de verdad, de tener bellísimas experiencias de gente que me cuida en todos los lugares donde yo he estado. Aquí mismo vosotros me cuidáis muchas veces, me alentáis, me animáis, yo sé que rezáis por mí, y eso es de agradecer. Nos cuidamos mutuamente, porque todos formamos parte de un único rebaño, que es el rebaño que sigue al único pastor, que es Cristo, ¿verdad? Así que yo rezo por vosotros, vosotros rezáis por mí. Yo os cuido a vosotros, vosotros nos cuidáis a nosotros. Y así hacemos vivo este rebaño, Acabo, si me permitís, sé que me enrollo mucho y os pido disculpas. Lo último que os digo. Acabo con una cosa que yo lo he escuchado mucho en el mundo de las motos. Cuando yo estaba con grupos de motos y tal, que disfruté mucho, escuchaba muchas veces que se ponía como ejemplo al lobo. El lobo es un animal precioso, todo hay que decirlo. Y decían, ser como el lobo, que es fiel en la manada y valiente cuando está solo. Bueno, pues esa experiencia del lobo. A veces hay gente que le cuesta entender la imagen del rebaño, porque normalmente tendemos a identificar el rebaño de las ovejas como borregos, ¿no? Es decir, como alguien que no tiene capacidad de pensar por sí mismo, como alguien que no tiene capacidad de decisión de sí mismo, como alguien que sigue la corriente de donde van los demás, las ovejas se siguen unas a otras, ¿no? Yo os invito a que lo veáis en positivo, no desde este punto de vista, sino que pensad, las ovejas siguen al pastor porque se fían que el pastor les lleva a verdes prados. Segundo, las ovejas no pierden de vista al rebaño porque en el rebaño uno se siente siempre custodiado, en familia, en comunidad. No somos lobos solitarios, somos rebaño porque somos pueblo, porque somos comunidad. Vivimos en una sociedad muy de lobos. Y de hecho Hobbes dijo aquella frase, Homo homini lupus, quiere decir el hombre es un lobo para el hombre. Cuando el hombre se deja llevar por el individualismo, se convierte en un lobo, donde los demás son enemigos, no hermanos. Y el lobo, cuando va en solitario, es feroz, ¿verdad? Y va a la caza de... Los rebaños no van a la caza de nadie, comen pasto, tienen un alma serena, pacífica, no es violento. Hemos de profundizar mucho en la imagen del rebaño, y el rebaño no pierde autonomía, lo que se siente protegido en comunidad, ¿no? Por eso nosotros,
es muy importante no perder de vista tampoco el sentido de comunidad, de iglesia, de pueblo. Cuidado también con los individualismos en la iglesia, ¿no? De ir, consumir sacramentos y marcharme a mi casa, ¿no? Qué bueno que es que hagamos un esfuerzo por ir creando sensación, adhesión a la iglesia, comunidad, que hablemos de la iglesia no en tercera persona, sino en primera persona. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos iglesia. No hablemos de la iglesia en tercera persona. La iglesia tiene que... No, la iglesia tenemos que. Nosotros somos parte de ese rebaño, ¿verdad? Sois unos santos. ¿Sabéis lo que digo yo a mi gente en la misa de 7:30? Algunos estáis aquí, y lo repito ahora, cuando me alargo tanto en las homilías, que luego pido disculpas, pero siempre les digo esta broma, pero la digo en serio, una broma en serio. Les digo, ganáis muchísimos puntos para el purgatorio, porque el día que nos toque ir al purgatorio os dirán, por aguantar aquel cura pesado que se estuvo un cuarto de hora, 20 minutos hablando en las homilías, bueno, pues te rebajamos 20 años de purgatorio. Así que esto que hacéis de aguantarme es una inversión de futuro. Vedlo por ahí. Es algo que os valdrá la pena y el día de mañana me lo agradeceréis. Diréis, gracias a esa paciencia que tuvimos contigo, hemos ido reduciendo años de purgatorio. Así que no está mal, ¿eh? No hay mal que por bien no venga.